Bueno, hoy vamos a comenzar los Hechos de los Apóstoles. Recuerden que los Hechos de los Apóstoles también lo ha escrito San Lucas. Por lo tanto, podríamos decir que el Evangelio de San Lucas y los Hechos de los Apóstoles es un único libro en dos partes. Por lo siguiente, los Hechos de los Apóstoles son continuación. El Evangelio de San Lucas terminaba con la ascensión del Señor y los apóstoles que gozosos anunciaban el Evangelio, y entonces hoy nos va a hablar, o sea, los Hechos de los Apóstoles lo que nos relata es cómo luego los apóstoles llevan el Evangelio a todo el mundo. Como que Lucas viene del mundo pagano, o sea, no era judío, esto ya lo vimos, ¿no? Que era un médico, pues parece con toda seguridad que era de Antioquía de Siria, y que en un momento dado se convierte. Y como veremos, fue buen compañero de San Pablo en muchísimos de sus viajes, y de ella nos daremos cuenta. Entonces a él le interesa muchísimo lo que es la predicación del Evangelio fuera de Israel. Y como veremos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, pues la gran mayoría del tiempo, digamos, de los capítulos se refieren a la evangelización fuera de Israel, sobre todo de San Pablo. Y también nos va a hablar de la actividad de San Pedro, por supuesto, de otros apóstoles también, pero principalmente él va a seguir la evangelización que hace San Pablo. Recordemos que San Lucas, y según nos decía en su Evangelio, que antes de escribir había investigado. Entonces, hay cosas que son sin duda alguna resultado de su investigación, pero luego otras, la gran mayoría, él fue testigo, porque él acompañó a San Pablo. Por lo tanto, nos va contando cosas que él vivió y que él experimentó. Por otra parte también se plantea, bueno, ¿y cuándo escribió San Lucas el libro de los Hechos? Ciertamente fue después del Evangelio, porque esto lo dice él mismo. Pero el hecho de que terminen los Hechos de los Apóstoles cuando San Pablo estaba preso en Roma, indica que lógicamente él terminó de escribir los Hechos de los Apóstoles antes de que quedara en libertad. Porque si yo lo hubiera escrito después, lógicamente habría hablado de la manera como San Pablo quedó en libertad y lo que hizo después. De todo esto se deduce que lo más seguro, la fecha más segura, es que sea alrededor del año 63, en la que San Pablo queda en libertad. Antes del año 64, porque el año 64 es cuando comienza la primera persecución de Nerón, la primera persecución contra los cristianos. Y en el libro de los Hechos vemos que las relaciones de las autoridades las autoridades romanas con San Pablo son de buenas relaciones. Luego no ha empezado todavía la persecución de los romanos contra los cristianos. ¿Y de qué va a hablar? Pues fijémonos que es muy importante que San Lucas, en los Hechos de los Apóstoles, nos hace que caigamos en la cuenta en la presencia de la acción del Espíritu Santo en aquella iglesia primitiva. Podríamos decir que es como la historia de la primera iglesia primitiva, aunque no es propiamente un libro en el que vaya relatando todos los detalles históricos, porque se llama Actos, son una serie de hechos. Y en concreto son, más que nada, como les he dicho, las actividades de San Pablo. Luego también es interesante ver, y esto se ve del conjunto del texto, cómo San Lucas quiere probar de alguna forma que el mensaje cristiano es apolítico, no entra en la política, y que por lo tanto no hace daño a ningún tipo de gobierno, no está en contra de ningún tipo de gobierno. Y esto es importante, ¿no? Porque el mensaje del Evangelio no pone ninguna dificultad para los intereses temporales de los gobiernos.
porque el interés del Evangelio no es un interés temporal, sino que va más allá y por lo tanto puede coexistir con cualquier tipo de gobierno político o de otro interés humano, puesto que el Evangelio va de cara digamos, a los valores sobrenaturales. Y se puede decir, y esto es bonito ver cómo San Lucas va expresando, digámoslo así, la carrera triunfal, por decirlo de alguna forma, del Evangelio. Cómo se va extendiendo y cómo, por lo tanto, el hecho de que se vaya extendiendo tan rápidamente y a tantos lugares está demostrando la acción del Espíritu Santo. La acción del Espíritu Santo que ilumina a los apóstoles, a los testigos en general, pero también que va abriendo los corazones de las personas. Evidentemente porque estas personas están abiertas, buscan la verdad. Claro, esto quizás nos podíamos plantear, ¿y por qué ahora cuesta tanto? Cuesta tanto que se extienda, que se acepte el Evangelio y que llegue de unos a otros. Pues yo pienso que quizás tendríamos que pensar que por parte del Espíritu Santo ciertamente no es que haya cambiado. El Espíritu Santo es el mismo. La fuerza del Espíritu Santo es la misma. Por lo tanto, lo que impide que avance tanto son elementos humanos. ¿Y cuáles pueden ser esos elementos humanos? Pues uno quizás sea que cuando hablamos no hablamos tan convencidos. Quizás no tenemos ese entusiasmo del encuentro de Jesucristo. Pero también los prejuicios de los que nos escuchan. Pero ambas cosas. Yo pienso que sería muy bueno que a la medida que vamos leyendo y comentando los Hechos de los Apóstoles, nos lo cuestionemos también nosotros. Porque no podemos echarle toda la culpa a los demás. Algo también dependerá de nosotros. Y esto no lo digo para que nos acongojemos, no, sino para que hagamos revisión. A ver, ¿qué puedo yo cambiar? Para que mi testimonio sea más creíble, para que mi testimonio sea más contagioso. Porque fijémonos que el Evangelio se va extendiendo, diríamos así, por contagio. Es decir, una persona entusiasmada que entusiasma a otros. Entonces, quizás no tenemos ese entusiasmo que haga que ilusione a otra persona, al menos cuestionárselo. No, digamos, pidamos al Espíritu Santo que nos lo haga entender, pero también hagamos el esfuerzo de pensar que toda la culpa no es del otro, que algo tengo yo que tener también y algo que yo pueda cambiar. Por tanto, pedir a Dios que me ilumine para ver qué es lo que yo puedo cambiar y con la buena voluntad de cambiar si es que es necesario cambiar. Porque si no, fijémonos que nos ponemos en una actitud un tanto victimistas. Y entonces yo, pobre de mí, no. El Evangelio tiene fuerza. San Pablo nos dirá en la carta a los Romanos que es fuerza de Dios. Y si es fuerza de Dios, es fuerza fenomenal. Lo que hay que hacer, pues que ese Evangelio llegue, digamos, de una manera transparente, de una manera ilusionada. Es decir, que yo sea la primera persona que estoy convencida de ello. Y que sea la primera persona que está convencida de que el otro le interesa, al otro le interesa. Porque a todos nos interesa ser felices. Y el Evangelio es el medio más eficaz para hacer felices, ya aquí, en esta vida. Por supuesto, en plenitud en la otra, pero ya aquí el Evangelio nos hace más felices, porque da sentido a nuestra vida, porque nos ayuda a encontrar sentido incluso a lo más negativo que nos podamos encontrar en la vida y por lo tanto tenemos siempre confianza, siempre tenemos esperanza. Nunca cabe cuando se tiene realmente el conocimiento y la vivencia de Jesucristo y de su Evangelio, no cabe pesimismo.
Por una razón muy sencilla, porque Dios no es pesimista. Por lo tanto, no cabe pesimismo. Es un entusiasmo realista, no imaginario, realista, basado en la eficacia de la palabra de Dios. Pero bueno, más o menos con este preámbulo vamos a empezar a comentar el libro de los Hechos. Fijémonos que San Lucas, como buen historiador, un hombre culto que es, cosa que no tienen los demás escritos de la Biblia, comienza con lo primero de todo que pone siempre es un prólogo. En el Evangelio el prólogo nos dice pues lo que él había hecho, a quién lo dirige, cómo estuvo investigando, ¿se acuerdan, no? Los primeros versículos del capítulo 1. Pues aquí en los Hechos también comienza con un prólogo. Fijemos los versículos 1 al 4. El primer libro escribí, Teófilo, sobre todo lo que Jesús hizo y enseñó desde un principio hasta el día en que, después de haber dado instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido, fue llevado al cielo. A estos mismos, después de su pasión, se les presentó dándoles muchas pruebas de que vivía, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca de lo referente al reino de Dios. Mientras estaba comiendo con ellos, les mandó que no se ausentasen de Jerusalén, sino que aguardasen la promesa del Padre que oísteis de mí. Ven que es un prólogo en el que él expresa lo que, digamos, como un pequeño motivación por lo cual escribe este libro, ¿no? Y como un pequeño resumen, en este caso, de lo que ha hecho hasta entonces. Y habla de que ha hecho ya un primer libro, lógicamente se trata del Evangelio, y igual que el Evangelio lo dedica a Teófilo, aquí también lo dedica a Teófilo. Los exégetas no están del todo de acuerdo qué significa esto de Teófilo. Piensan que quizá era una persona excelente, de especial autoridad en la comunidad, pero también hay quienes piensan que es un nombre simbólico de Teófilo, viene a ser los amantes de Dios, o sea, el símbolo de los creyentes, ¿no? Por lo tanto, me parece, yo tiendo a pensar que más bien se trata de esto segundo, ¿no? O sea, va dirigido a los creyentes, por lo tanto a nosotros, que también somos creyentes, también somos los que amamos o queremos amar a Dios, ¿no? Entonces, en aquel primer libro, él explica cómo lo que dijo fue presentar a Jesús desde el principio hasta la ascensión. Y cómo durante tiempo estuvo Jesús ya resucitado, apareciéndose a los apóstoles durante 40 días. Y que, fijémonos que, movidos por el Espíritu Santo, dio instrucciones a los apóstoles. Y estas instrucciones que dio a los apóstoles durante esos 40 días, referentes al reino de Dios, evidentemente no se trató solo de indicarles cómo debían, digamos, organizar la Iglesia, la cuestión jerárquica, que seguramente, sin duda también, porque veremos cómo, cuando vayamos leyendo, los apóstoles no se cuestionan ¿y ahora qué tenemos que hacer?, sino que saben lo que tienen que hacer. Lo mismo cuando se trata de elegir a los primeros diáconos, como cuando se trate de escoger incluso al que ha de ocupar el lugar de Judas, y luego para elección de los sacerdotes. Es decir, ciertamente estaban instruidos para saber lo que tenían que hacer. Pero no solamente es esto, el reino de Dios abarca más. El reino de Dios no solamente es la jerarquía, la Iglesia no solo es la jerarquía, la Iglesia constituye ese gran misterio de salvación. Entonces, son 40 días que los apóstoles ya estaban quizás en una actitud más receptiva, con más capacidad de comprensión, porque ya habían visto la resurrección y estaban tocando a Jesús. Es decir, San Lucas, el autor del Evangelio, de los Hechos de los Apóstoles, insiste cómo realmente Jesús había resucitado. Que no fue una experiencia mística ni una ilusión, no. Es un hecho real. Y fijémonos que nos dice que durante esos 40 días le dio muchas pruebas evidentes y que comió con ellos.
Es decir, este aspecto de la realidad física, digámoslo así, la realidad, digamos, corporal de la resurrección de Jesús, San Lucas nos la demuestra de muchas maneras. Recordemos en el Evangelio, cuando la primera aparición, los apóstoles piensan que es un fantasma y Jesús le dirá: tocadme y ved que yo tengo huesos y carne, y los espíritus no tienen. Y todavía, como no se lo acaban de creer, después de tocarles, le dice: ¿tenéis algo que comer? Es decir, Lucas tiene muchísimo interés, repito, en que veamos que la resurrección de Jesús fue una resurrección corporal real, no una idea mística, ni una imaginación, ni una cosa bonita, no. Realmente el sepulcro estaba vacío porque no estaba el cuerpo, y no estaba el cuerpo en el sepulcro porque se había unido al alma y estaba resucitado. Pues dice que durante 40 días les dio muchas pruebas de que realmente Jesús estaba vivo. Y en el versículo 4, no lo hemos leído, ¿no? Pues leamos versículos 4 y 5. Mientras estaba comiendo con ellos, les mandó que no se ausentasen de Jerusalén, sino que aguardasen la promesa del Padre que oísteis de mí. Que Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Por lo tanto, ¿qué nos dice? Que precisamente un día que estaba comiendo con ellos, como fuera uno más, uno de aquellos días que Jesús comía con los apóstoles, les dice que no se aparten de Jerusalén y que esperen la promesa del Padre. Si se acuerdan, ya antes de su pasión, les prometió el Espíritu Santo. Quizá valdría la pena que lo veamos, sobre todo San Juan. Busquemos el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos 16 y 17. Y yo pediré al Padre y os dará otro Paráclito para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Si os fijamos cómo se trata de una promesa que ellos la van a experimentar, los apóstoles. Les van a enviar el Espíritu Santo, que es el Espíritu de la verdad, pero el mundo no lo puede conocer, claro, porque no está en una actitud receptiva. El versículo 26 del mismo capítulo. Allí se embarcaron para Antioquía, de donde habían partido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían realizado. Por lo tanto, insiste, si nos fijamos, que es el Padre el que nos promete, ha hecho esta promesa de enviarnos el Espíritu Santo, y efectivamente lo enviará, pero lo enviará en el nombre de Jesús. Es decir, fijémonos que hay veces que se dice que es Jesucristo el que envía el Espíritu Santo, otras es que el Padre el que envía el Espíritu Santo. Es la unión íntima, ¿no?, de las tres divinas personas. Y el Espíritu Santo tendrá esa misión de fortalecer, de iluminar, de recordar. Por ejemplo, vean en el capítulo 16 del mismo San Juan, el versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito, pero si me voy, os lo enviaré. O sea, Jesús dice de una manera muy clara que la venida del Espíritu Santo tendrá lugar cuando Él ya se haya ido. Por lo tanto, ¿ahora qué les dice? Ahora tendrá lugar, es el día de la ascensión, Jesús se va a ir. Por lo tanto, que esperen en Jerusalén. Fíjese que este es un detalle interesante. Jerusalén aparece como el núcleo, el punto de partida. Jerusalén era la ciudad de Dios, por decirlo así. En el Antiguo Testamento ya es símbolo de la presencia de Dios. Entonces, es en Jerusalén donde Jesús muere, donde Jesús resucita, y donde los apóstoles deben esperar a venir el Espíritu Santo. Y será ahí en Jerusalén donde se formará la primera iglesia. La iglesia primitiva nace en Jerusalén. Pues deben esperar esa promesa. Y el versículo 5. Que Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Fijémonos que aquí Jesús
hace recordar lo que hizo Juan. Entonces, él les dice que se queden en Jerusalén, porque Juan bautizó con agua. No olvidemos que el bautismo de Juan no era sacramento, por lo tanto era un simple bautismo de agua. Era un bautismo de penitencia, un bautismo mediante el cual Juan invitaba a los que se arrepentían a cambiar de vida, a convertirse. Pero el bautismo aquel no les comunicaba la gracia. En cambio, la promesa que hace Jesús es que van a recibir no un bautismo de agua, sino el bautismo del Espíritu Santo. Fijémonos que nosotros recibimos el Espíritu Santo cuando nos bautizamos, en agua y en espíritu, pero de una manera más, digamos, más plena todavía en la confirmación. Y aquí evidentemente se está refiriendo a la confirmación de los apóstoles. Entonces, San Juan Evangelista no pronunciaba palabra cuando lo bautizaban. ¿San Juan Bautista? Sí. Es que aunque dijera palabra, no sé si decía algo, pero no era sacramento porque Cristo no lo había instituido todavía. O sea, fijemos que los sacramentos, y esto sí que es importante que lo veamos claro, los sacramentos tienen valor porque son instituidos por Jesucristo, que es Dios, y da valor a lo que de suyo no tendría valor. No sé si me explico. Sí. El hecho de derramar agua sobre la cabeza de una persona, ¿qué sirve? Para refrescar quizás, o para lavar, supongamos, pero para producir gracia, para producir el que comencemos a ser hijos de Dios, el que quedemos, como dice San Pablo, injertados en Cristo, eso no lo puede producir el hecho de derramar agua. ¿Por qué el bautismo sí lo produce? Pues porque es ese signo sensible instituido por Jesús. Y es Jesús el que a ese signo realizado de la manera concreta, como Él lo dijo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, al ser sacramento, produce por sí mismo la gracia. Si no hay un obstáculo que lo impida, produce por sí mismo la gracia porque es una acción divina. Aun cuando lo hiciera la persona más pecadora, lo hace como Jesús lo dijo y con la intención de hacer lo que Jesús dijo, es una acción divina, es Jesús el que bautiza. Lo mismo cuando se nos da la absolución, no es el sacerdote el que me perdona, es Jesús el que perdona. El sacerdote lo hace en nombre de Jesús. Son acciones divinas, los sacramentos son acciones divinas. Pues entonces aquí les está prometiendo una de esas acciones divinas, en la que vendrá de una manera sensible el Espíritu Santo, que los sacará de esa situación de confusión, de cobardía, de no tener ideas claras en las que se encuentra. Porque realmente uno tiene que pensar la situación un tanto agobiante, me imagino yo, en la que los apóstoles se encontraban en estos momentos. Porque saben su enorme responsabilidad, han estado con Jesús y Jesús les ha ido diciendo. Todavía habían estado esos 40 días en los que Jesús les ha ido instruyendo. Ellos saben que, bueno, que ellos ahora tienen que hacer esa gran obra, que es clave, que es fundamental para la salvación del mundo. Pero ni tenían ideas claras, ni se veían con fuerzas morales para hacerlo. Entonces, yo me imagino que estaban un poquito agobiados. Y por esto Jesús que les dice que se esperen, que recibirán el Espíritu Santo. Y por lo tanto, entre tanto, que esperen en Jerusalén. O sea, observemos que Dios no tiene prisas. ¿Qué es lo que les pide a estos, en este caso a los apóstoles y al conjunto de los primeros cristianos que le habían seguido? Ya veremos que son unos 120. Que se fíen de Dios y que esperen. Pero que los apóstoles no tenían las cosas claras se ve por lo que sigue. Fijémonos los versículos 6 al 8. Los que estaban reunidos le preguntaron: Señor, ¿es en este momento cuando vas a restablecer el reino de Israel? Él les contestó: A vosotros no os toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre con su autoridad, sino que recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria,
y hasta los confines de la tierra. O sea, fijémonos qué ideas tenían en ese momento de la ascensión del Señor los apóstoles del reino de Dios. Y todavía después de esos 40 días que el Señor les ha estado catequizando con tanta paciencia, nos imaginamos. Entonces, los reunidos le preguntan al Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? ¿Qué quieren decirle con esto? Pues que ellos siguen con la idea general que tenían los de su tiempo, entre los judíos, de que el Mesías iba a restablecer el reino de Israel, pues como otro David triunfante que les daría pues el dominio sobre todo el mundo, poco menos. Es decir, seguían pensando que el reino de Dios era un reino temporal. ¿Y que Jesús qué le dice? Dijémonos que en realidad no responde a esa pregunta. Sencillamente le dice, no os toca a vosotros conocerlo. De momento no lo podéis entender. Por lo tanto, esperad. Esperaos en Jerusalén, que recibáis la promesa del Padre, que recibáis al Espíritu Santo. ¿Y qué hará el Espíritu Santo? Fijémonos que dice que el Espíritu Santo vendrá sobre vosotros y os convertirá en mis testigos. Entonces podréis ser mis testigos. Y seréis mis testigos no solo en Jerusalén, no solo en Israel, sino hasta el fin de la tierra. Es decir, por todo el mundo. Luego, fijémonos cómo en ese momento los apóstoles no estaban en condiciones de cumplir la misión que habían recibido, porque no tenían ideas claras. Y claro, podríamos preguntarnos, ¿y no nos ha dicho San Lucas que Jesús les abrió la inteligencia para que entendieran las Escrituras? ¿Os acordáis, no? Entonces, ¿cómo es que todavía no lo entienden? Fijémonos que esto también nos tiene que ayudar a nosotros. ¿Por qué no la entienden todavía bien? Es decir, sin duda ya entienden cosas. Al menos han entendido que entraba en el plan de Dios, que el Mesías debía padecer y que luego resucitaría. Eso ya lo han entendido, lo han visto. Pero más allá, luego, como les decía, esto nos indica que el conocimiento de la Sagrada Escritura es progresivo. Es progresivo y lo vamos conociendo en la medida que nosotros oramos y nos predisponemos a recibir la luz del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo no lo hace automáticamente. Yo tengo que predisponerme a querer entender. Porque fijémonos que muchas veces entender la palabra de Dios significa cambiar criterios míos. Ellos tenían que cambiar su criterio. Entonces, si yo estoy tan aferrada a mis criterios, a mis ideas, que no estoy dispuesta a aceptar lo que no estoy de acuerdo con esto me incapacita para que yo pueda entender. Es decir, tenemos que tener esa actitud de apertura. Yo diría que es la actitud que tiene un niño, un joven, que va a un colegio, a un instituto o a cualquier sitio donde quiere aprender lo que el maestro le quiere decir. Tiene que estar dispuesto a aceptar lo que le va a decir, ¿no? Si va con una actitud de crítica, de confrontar sus ideas con la que el otro está diciendo, no va a aprender, va a confrontar ideas. Entonces nosotros no podemos ir a escuchar la palabra de Dios para confrontar ideas. Tenemos que tener esa actitud de apertura para ver qué me quiere decir y estar dispuestos a cambiar lo que en mi vida no estoy de acuerdo. Y entonces sí que puede haber un aprendizaje, entonces sí que puedo ir entendiendo cada vez mejor la Sagrada Escritura. Lógicamente hay cosas que son inamovibles, hay verdades que son inamovibles. Es decir, la existencia de Dios, la realidad, qué sé yo, de la virginidad de María o de la Eucaristía, de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Es decir, hay verdades de fe que ciertamente son así y no se pueden cambiar. Pero hay muchos matices, sobre todo cuando se trata de la conducta mía como respuesta
Hay muchos matices y hay la Biblia, el Evangelio, la palabra de Dios es muy sutil y va transformando nuestra vida en la medida que le dejamos. Pero si yo no estoy dispuesta a cambiar nada, pues el Espíritu Santo no puede hacer nada porque yo no le dejo. Entonces, de momento los apóstoles no están en condiciones de entender más allá. Y por esto Jesús les dice, no os preocupéis, esperad. Pero cuando recibáis el Espíritu Santo, entonces sí, os convertiréis en testigos. Fijémonos que testigo en griego es mártir. Por lo tanto, se convertirán en mártires. Y de hecho, ¿por qué los mártires, en el sentido que nosotros entendemos, acaban dando su vida? Pues porque se convierten en auténticos testigos. Y como que están convencidos de su testimonio, lo mantienen aunque les cueste la vida. No es aquello de, bueno, pero cuando ya no me entiende, pues me cierro y me voy. No, hay que ser testigos, y testigos creíbles, lo que decíamos al principio, testigos creíbles, testigos ilusionados. Porque es que el mensaje cristiano es un mensaje para entusiasmar. Pero claro, la primera persona que se tiene que entusiasmar soy yo. Si yo no me he entusiasmado, si a mí esto no me da una vida, no me da ilusión en mi vida, no me da empuje para hacer cosas, entonces yo ¿cómo voy a ilusionar a nadie? Y el secreto, fijémonos que es el encuentro con Jesucristo. El encuentro con Jesucristo entusiasma, porque Jesucristo es el mejor amigo, Jesucristo es Dios mismo, Jesucristo es aquel que me ama como no me puedo ni imaginar, y que lo que me promete es algo que en el fondo desea todo ser humano, que es ser feliz. Por lo tanto, si yo me he encontrado con Él y he descubierto esto, ¿cómo no voy a estar entusiasmado para decirlo? ¿Cómo lo voy a decir con aquella cara de pesimismo, de víctima, de qué sé yo qué? No, tenemos que decirlo con ilusión. Que la otra persona no lo acepta, peor para ella. Claro, peor para ella. Pero al menos si yo lo he dicho con ilusión y con caridad, con amor hacia la persona, porque el mensaje que le doy, se lo doy con mucho amor porque es para bien de la otra persona, es una semilla que hemos sembrado y algún día producirá fruto. Esperad, porque las semillas, perdón, las semillas que producen plantas duraderas tardan en germinar. Las que son plantas que duran nada, germinan enseguida. Entonces, sembremos y demos testimonio. Continuamos, versículos 9 al 11. Y dicho esto, fue levantado en presencia de ellos, y una nube le ocultó a sus ojos. Estando ellos mirando fijamente al cielo mientras se iba, se les aparecieron dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron: Galileos, ¿qué hacéis ahí mirando al cielo? Este que os ha sido llevado, este mismo Jesús, vendrá así tal como le habéis visto subir al cielo. Estos versículos son muy interesantes. Fijémonos que nos dice que mientras se está despidiendo y le está diciendo todo esto a sus apóstoles, a la vista de ellos, mientras los bendecía, nos decía el Evangelio, Jesús se va elevando hasta que una nube se lo quita de la vista. ¿Qué significa esto de la ascensión del Señor? Porque a veces se presta a confusiones. Es que se fue y antes no estaba en el cielo. Es que el cielo está arriba y por eso sube. Conviene que lo veamos claro esto. Fijémonos que el concepto de que el cielo está arriba y el infierno está abajo se debe a la mentalidad de la época en la que se pensaba que la Tierra era una superficie plana, no se sabía que la Tierra era redonda, era una superficie plana, por lo tanto arriba estaba las nubes, digamos como una plancha de zinc que separaba mantenía las aguas de arriba.
Por esto, por ejemplo, se nos dice que cuando llueve, por ejemplo, cuando se habla del diluvio, se abren las compuertas y cae el agua. Y por encima de esto estaba la morada de Dios. Pero todo esto responde a una mentalidad, a unos conocimientos de la naturaleza que eran incompletos. Pero el autor se expresa con el lenguaje propio de la época. Pero sabemos que arriba no está el cielo. Porque el cielo, ¿qué es? El cielo es Dios. El cielo es contemplar a Dios, vivir la vida de Dios, ver a Dios cara a cara. Y si ahora Dios nos diera el don de ver a Dios cara a cara, ¿no lo podríamos ver aquí? ¿Acaso no está aquí Dios? Dios está en todas partes. Por lo tanto, si aquí Dios nos diera lo que se llama la luz de la gloria, y se supone que estamos en gracia, contemplaríamos a Dios. Estaríamos en el cielo. Lo vemos, ¿no? Por consiguiente, ¿qué quiere decir que Jesús subió? Sencillamente es una manera de hacer entender que ya ha terminado el tiempo de la presencia visible de Jesús. Y ahora comienza el tiempo de la Iglesia, del trabajo de la Iglesia, hasta que vuelva otra vez. Es decir, hasta que vuelva a ser visible. Que entonces tenga lugar la resurrección de los muertos. Esa segunda venida de Cristo es la parusía, que es el triunfo total, definitivo de Cristo y de todos los que estemos con Cristo. Es el gran acontecimiento que todos deberíamos desear ardientemente. Porque ¿quién no desea que se acaben los problemas, que se acaben las luchas y que llegue la plenitud de la vida y de la felicidad y de la plenitud de la obra de Dios? Pues fijémonos que tenemos la certeza que vendrá, que llegará ese momento de la parusía, de la segunda venida de Cristo. Pero fijémonos que es Cristo resucitado, es decir, también con cuerpo humano, porque Jesús se hizo hombre y no dejó de ser hombre. Esa humanidad la ha asumido definitivamente. Por lo tanto, con la humanidad ha entrado en Dios, ha entrado en la divinidad. Pero eso desde el principio. Lo vemos, ¿no? Pero hay una segunda cosa. Si Cristo con su humanidad ha entrado, digámoslo así, en la divinidad, tenemos la seguridad de que nosotros también entraremos. Porque Él es la cabeza. Y donde está la cabeza tienen que estar los miembros. Nosotros somos los miembros del cuerpo místico de Cristo. Por lo tanto, Cristo nos precede. ¿Se acuerdan que en el Evangelio de San Juan les decía en el capítulo 14 que va a la casa del Padre a prepararnos morada? Allí es nuestra casa. Hay un texto que es muy bonito al respecto. Fijemos en Efesios, capítulo 2, versículos 4 al 6. Pero Dios, rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, estando muertos a causa de nuestros delitos, nos vivificó juntamente con Cristo, por gracia de haber sido salvados, y con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos en Cristo Jesús. Pensemos este texto, a pesar de que estábamos muertos a causa de nuestros pecados, ese gran amor de Dios que le ha llevado a entregar a su Hijo y a que su Hijo morir por nosotros, y que por lo tanto nos ha dado vida en Cristo. Por Cristo estamos salvados, pero fíjese que dice, y nos resucitó y nos sentó en los cielos en Cristo Jesús. Como dice, ya hemos resucitado, ya nos ha sentado. Pero fijémonos que habla de pasado, ¿no? Nos resucitó y nos sentó en los cielos en Cristo Jesús. Fijémonos que son esas frases que encontramos a veces en la Biblia de algo que es tan seguro, es tan cierto, que lo da ya por hecho. Es decir, ciertamente tenemos la garantía de que allí vamos a estar un día. Ya tenemos derecho a estar allí.
Ya estamos allí, ya tenemos sitio allí, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué? Porque está en nuestra cabeza. ¿Qué es lo que hace falta? Pues que yo permanezca miembro vivo de Cristo. Porque recordemos la parábola que nos pone, el ejemplo que pone Jesús de la vid y los sarmientos. El sarmiento que está unido a la vid, pero que se seca, pues se corta, se separa y se quema, porque no puede producir fruto. ¿Qué es lo que nos da la certeza de que tenemos allí, que vamos a estar allí y que podemos vivir ya con la ilusión de poder estar allí? Pues lo que tenemos que hacer es mantenernos miembros vivos de Cristo y crecer como tales. Porque yo creo que es muy importante que no perdamos de vista que la meta, que esto se repite muchas veces en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, pero también en el Antiguo, la meta, es decir, la razón por la cual Dios nos ha creado y Dios nos ha redimido, ¿cuál es? Fíjense. Vamos a leer un texto, fíjense en Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4. Y yo les diría, no lo olviden nunca más este texto. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos en Cristo, por cuanto nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia, en el amor. Aquí tenemos qué es lo que Cristo, qué es lo que el Padre ha proyectado para que podamos entrar y estar sentados y resucitados, gloriosos como Cristo, en un cielo por una eternidad. Por parte nuestra, ¿qué hay que hacer? Ser santos. Ser santos. Fijemos que si no somos santos, allí no podemos estar. Y eso lo tenemos que tener claro. Porque a veces pensamos, bueno, eso de ser santo es para alguno de vez en cuando. No, es que o somos santos o no vamos. Así de claro. Hemos de ser santos e inmaculados en su presencia por el amor. Y para que seamos santos, Dios ha enviado a su Hijo, ha muerto por nosotros, nos ha dejado los sacramentos, nos ha dejado la Iglesia, nos ha dejado la Sagrada Escritura, nos ha hecho libres. Todo esto es con esa finalidad, que por parte nuestra hagamos todo cuando depende de nosotros para ser santos. Y tengamos en cuenta que no soy yo, porque ahí pueden pensar, uy, pues eso qué difícil es. No, es que, digamos, el proyecto de esta obra la tiene hecha Dios. En la carta a los Efesios también lo dirá en el capítulo 2, que somos hechos en Cristo Jesús a base de buenas obras que Él ya preparó de antemano. Ya nos tiene preparadas las ocasiones y la gracia para que lo hagamos. No tenemos que rompernos la cabeza, ¿y ahora qué tengo yo que hacer para ser santa? No, es cuestión de que yo esté atenta a cada oportunidad que Dios me va presentando durante el día, a lo largo de mi vida, porque sé que tengo la gracia para hacerlo. ¿Y esto qué me va a llevar? Pues me va a llevar pues, a ir superando aquello que en mi vida está en contra de la santidad. Y para eso pues me alimenta con la Eucaristía. La Sagrada Escritura me ayuda a ver lo que es lo que no está de acuerdo con la santidad. Y la Sagrada Escritura, no olvidemos que es fuerza de Dios, por lo tanto me da también la fuerza para irlo superando. Y cuando fallo, porque somos frágiles, me ha dejado el sacramento de la penitencia, mediante el cual yo me libro de mis fallos, porque además de que me perdona, me da gracias para irlo superando. Es decir, es cuestión de proponérselo. Y esto es muy importante. Es cuestión de proponerse seriamente, yo quiero ser santa. Y proponérselo de verdad. No, ya me gustaría, sí, ¿qué más quisiera yo? No, eso no. Es cuestión de decir, yo quiero ser santa y puedo. Quiero y puedo, porque Dios me da los medios. Entonces, venga, mano a la obra. Y no dejarlo para mañana, sino ya empezar a ser santos. Y entonces tenemos seguridad de que estamos sentados en el cielo y un día resucitaremos. Y esto da ilusión. Y con esa ilusión se contagia. Pero si me quedo en la mediocridad,
el mediocre no contagia a nadie.